¿sí? La gran encomienda que Jesús le dio a sus discípulos, y Pedro fue quien había recibido la autoridad de predicar el Evangelio, y algo sucedería. Si usted y yo leemos el 42, dice, sintetizando todo el pasaje de la predicación, dice ahí, y perseveraban en la doctrina. ¿Quién perseveraba en la doctrina? La pregunta es la que debemos hacer, hermanos. ¿Quién perseveraba en la doctrina? No, dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quién perseveraba en la doctrina? Exacto. Lo vimos en Hechos, San Mateo capítulo 16. Y dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Aquí es donde vamos a hacer un poquito de espacio, porque no me quiero dedicar a explicar este pasaje. Simplemente estoy apuntando así a pasos agigantados a dónde quiero llegar, ¿de acuerdo? ¿A dónde quiero llegar? Ya Jesús habla con Pedro, Pedro recibe esa autoridad, recibe la comisión. Es aquí donde vemos ya finalmente en Pedro la iniciación de la comisión, que es la iglesia. Hasta aquí, Pedro ya en la predicación del Evangelio, la iglesia ya se constituía de 3,120 elementos, hermanos. Imagínense una iglesia de 3,120 elementos. Esa marca de la iglesia que distinguía en aquel entonces una iglesia primitiva pero saludable, 3,120 elementos, una iglesia que tenían 5 características o 5 rasgos o 5 evidencias de una iglesia saludable. Y aquí vemos las 5. Enumerémoslas, hermanos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primera característica, perseverancia. Segunda categoría o característica es doctrina de los apóstoles. ¿Perseverancia en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Perseverancia en qué? La siguiente parte, la tercera, es la comunión. ¿Sí lo ven? Versículo 42. Y la siguiente característica, que es la cuarta, en el partimiento del pan. Y 5, en las oraciones. ¿Se dan cuenta que hay una perseverancia? Perseverancia, característica número 1. Es lo que distinguía a la iglesia primitiva. Su perseverancia. ¿Dónde? En la doctrina de los apóstoles. Perseverancia en la comunión. Perseverancia en el partimiento del pan. Y perseverancia en las oraciones. Eso es lo que distinguía a una iglesia saludable. Si nosotros decimos decir, o solemos decir, somos discípulos de Jesús, obviamente nosotros ya formamos parte de la iglesia, somos parte de la iglesia, debemos tener características sumamente evidentes. ¿Y cuáles son esas características? Aquí están 5 características saludables de una iglesia real. No me quiero enfocar ahora en este punto porque también aquí quiero avanzar a otro paso más adelante, porque es impresionante, hermanos, cada contenido que tiene estas evidencias, y eso lo voy a dar en otra ocasión. Pero hoy yo quiero concentrarme en otro paso más adelante, quiero ir más adelante. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5. Es aquí donde sí quiero que estemos prestando atención. Porque no se puede ser iglesia sin primero ser discípulo. No se puede llegar a ser iglesia si primero no somos discípulos. La iglesia se va a constituir de discípulos. Estos discípulos conocen a Dios. Estos discípulos obedecen a su Señor. Estos discípulos están constantemente interesados en las demandas de la palabra que realiza para que nosotros tengamos una praxis. Entonces, una práctica. Entonces, aquí es donde nosotros como discípulos y como iglesia, también en la práctica, como una evidencia de esta iglesia, también debemos tener. Y aquí hay otra evidencia más
de una iglesia saludable. Capítulo 5, versículo 18, y es aquí donde quiero que prestemos atención porque en esta ocasión, esta va a ser la enseñanza. ¿Lo tienen? 5:18. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Y también cuántas veces este pasaje se ha malinterpretado o ha llegado a tener sus malas interpretaciones. Algunos enfocados y peleando sobre todo si el vino es bueno o malo. Bueno, aquí estamos viendo que Pablo no está hablando si es bueno o malo el vino. Pablo está hablando en su contexto de algo mucho más importante. Si nosotros nos ponemos a meditar sobre la carta a los Efesios, vamos a entender que hay un mensaje central en la carta, y que hablar del mensaje central de la carta es muy fácil ahora entenderlo nosotros, porque el mensaje de la carta habla de ¿quién? De Cristo Jesús. Habla del Evangelio de Cristo Jesús, habla de lo que Dios hizo soberanamente antes, habla de la manifestación de Cristo, habla de la manifestación de su amor por nosotros, habla de la Trinidad en el capítulo 1. ¿Se dan cuenta? Habla de todo eso, Efesios, pero ahora en el capítulo 5 nos está manifestando la práctica que debe tener la iglesia. Eso que indica, hermanos, que la palabra de Dios contiene imperativos. ¿Qué son esos imperativos? Mandatos. Pero también mantiene, de eso se aparte de esos imperativos, que se conocen como mandatos, también la palabra de Dios nos manifiesta indicativos. Estos mandatos deben realizarse de la siguiente manera. ¿Se dan cuenta? No como queremos, sino como está establecido en su palabra. ¿Me explico? Ahora, para entender este pasaje que estamos viendo de no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estamos viendo nosotros como parte de la enseñanza que vemos cada domingo? Si estamos hablando de los discípulos de Jesús, ¿qué está diciendo entonces Pablo aquí? Pablo está hablando de los que no son de la iglesia o de los que sí son de la iglesia. Exactamente, cuando nosotros estamos viendo en la carta, está hablando Pablo a la iglesia. Es una carta dirigida particular a la iglesia, no a individuos por separado, sino a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia, hermanos? Es un grupo que se reúne para adorar al Señor Jesús, quien es Dios. ¿Qué es la iglesia? Es una asamblea. La palabra iglesia se compone de dos, de un fijo y un prefijo y un sufijo. ¿Cuál es? Ek, kaleo, o eclesia. Ek, que quiere decir fuera. Kaleo, que quiere decir llamado. ¿De dónde está haciendo este llamado Dios? Llamando afuera. ¿De dónde está haciendo ese llamado Dios? Obviamente Dios está llamando a la iglesia a no ser parte del mundo, sino a salir del mundo. Dios está haciendo un llamado a la iglesia para que la iglesia salga, ¿de dónde? Del mundo. Ahora, nosotros vemos en su contexto que Jesucristo, en su oración sacerdotal, Jesucristo dijo al Padre: no te ruego que los quites del mundo. Eso no era la intención de Jesús, prácticamente no era el propósito de Jesús, porque nosotros entendemos que si Jesús vino a este mundo encarnado, siendo Dios encarnado, cumplió un propósito en esta humanidad, y el propósito es obedecer a su Padre y predicando las buenas nuevas. Ahora,
ahora los que siguen a Jesús, llamados discípulos, esos también tenían la gran encomienda. ¿Cuál? Ir y predicar a todas las naciones, llevando el mensaje de salvación, pero bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez que aquel discípulo predicaba a otros discípulos, haciendo discípulos, estos discípulos deberían permanecer instruidos. ¿Dónde? En la asamblea, en una reunión, instruyéndolos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Ahí están los mandatos, los imperativos de la palabra de Dios, pero también los indicativos. Y es ahora que Pablo, fíjense nada más lo que está ocurriendo en la iglesia de Éfeso, hay un problema. Los que se decían ser iglesia del Señor Jesús, los que se decían ser iglesia, no estaban manifestando evidencia palpable, no todos, una evidencia de ser discípulos. Algunos de ustedes tienen algún tema sobre este capítulo, algunos lo tienen de esta forma, vivir en la luz, otros tienen andad como hijos de la luz, ¿verdad? El capítulo 5, si observan su Biblia. Algunos tienen un tema, ahí mismo. Para que nosotros entendamos, sed llenos del Espíritu Santo, dice, no os embriaguéis de vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Esto indica, hermanos, que esta es nuestra misión también. Nosotros debemos llenarnos del Espíritu Santo. Fíjense, ser llenos del Espíritu no es lo mismo a ser bautizados en el Espíritu. El ser bautizados en el Espíritu, esto es lo que ocurre desde el primer momento que el Señor, nuestro Dios, se revela al hombre para darse a conocer. Aquí está la intervención del Espíritu Santo, redarguyendo de incredulidad al hombre incrédulo para que confiese a Jesucristo, el Espíritu Santo, y confiese que Jesucristo es el Señor. Y una vez que el hombre confiese que Jesucristo es el Señor, porque el Espíritu Santo está interviniendo en su corazón, Dios mismo lo ha llamado para eso. ¿Para qué? Para salvación. Y aquí está lo que el hombre pecador debe realizar: creer y arrepentirse. Ustedes recuerdan el pasaje cuando el Señor Jesús estaba hablando con aquel anciano fariseo en el capítulo 3 de Juan, Nicodemo llamado así. Aquel hombre anciano fariseo, Jesús le dijo que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y ahí en San Juan capítulo 3 lo que está diciendo Jesús es que este nacimiento no es humanamente hablando. Este nacimiento proviene de un nacimiento espiritual que viene de arriba. Dios puede producir ese nuevo nacimiento en nosotros. Dios. Ahora, cuando está mencionando eso de acerca del nuevo nacimiento, nosotros debemos tener mucho esto presente. ¿Por qué? Porque es ahí donde ocurre el primer evento de que se conoce como bautismo del Espíritu Santo, que es ser insertados al cuerpo de Cristo. No nosotros, esto lo hizo Dios. Recuerden cuando Juan el Bautista dijo: yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene otro tras mí, Él os bautizará. ¿Se dan cuenta que no es el hombre quien se bautiza, sino es Dios quien bautiza con Espíritu Santo? No es usted quien se bautiza en el Espíritu Santo. Es Dios quien hace eso posible para que seamos ahora creyentes. Este bautizo hace posible lo que hoy conocemos como iglesia. Ese bautismo no es el bautismo de agua. Quiero aclarar. Eso es la proclamación pública de lo que creemos. Por eso se debe realizar el bautismo de agua. ¿Por qué? Porque finalmente yo creo en Jesús. Ahora yo públicamente debo profesar que soy creyente, soy seguidor de Jesús. Públicamente lo debo hacer. Pero el bautismo del Espíritu Santo es algo que ocurre de una forma sobrenatural, donde Dios únicamente interviene en eso. Ahora,
Para que nosotros como iglesia tengamos este entendimiento, debemos seguir teniendo siempre presente el Espíritu Santo. Cuando la iglesia se constituyó iglesia, que fue en el Pentecostés, porque ahí fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo, inmediatamente bautizados más bien recibieron la promesa, que eso era la promesa del Espíritu Santo. Nos damos cuenta de una cosa, hermanos, que cuando ellos reciben el don de lenguas, que es otra cosa también hablando, es la habilidad que Dios le da al hombre. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Una vez que la iglesia fue constituida en Hechos de los Apóstoles, entonces la iglesia comenzó a predicar el evangelio con firmeza, con confianza. El evangelio comenzó a proclamarse. Pero había un gran problema. La iglesia comenzó a expandirse, llegaron a ser 3.120, como ya hemos dicho, pero hermanos, era demasiado grande y también debería ser atendida. Ya no era, imagínense nada más, hermanos, 11 apóstoles y 12 con el que eligieron ellos mismos, y después Pablo. Los apóstoles no se iban a dar abasto predicando a 3.120 elementos. Por esta razón era necesario que la misma iglesia tuviese cuidado de sí misma. Y no solamente estuvieran al cuidado de los pastores, hermanos. Por eso es que la iglesia misma, y hemos visto en varios versículos en las cartas, dice, exhortándonos los unos a los otros. Dice también, teniendo misericordia los unos con los otros, perdonándonos los unos a los otros, confesándonos los unos con los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma iglesia tenía la encomienda de cuidar de sí misma. No como en los tiempos de hoy en el occidente, en la iglesia del occidente. ¿Qué sucede hoy en la iglesia del occidente? Lamentablemente quieren vivir un aspecto democrático. Si en el país, algunos en el occidente, hablando de Latinoamérica, algunos países viven en democracia, hay ocasiones que esa tendencia democrática quieren traerla a la iglesia. Hermano, nosotros no somos democráticos. Si fuera así, ¿qué creen, hermanos? No existiría un principio regulador. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente tiene idea de que, pues en la iglesia se debe hacer lo que la mayoría dice. Bueno, si la mayoría está acorde con la voluntad de Dios y la palabra, obviamente sí, pero no debe haber un estereotipo democrático en la iglesia. No. Imagínense, hermanos, estaríamos nosotros cayendo en terribles errores. Pero Pablo aquí en Efesios dice, mas sed llenos del Espíritu. Eso significa que nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos la encomienda, nosotros tenemos la necesidad de ver por esto. Llenarnos ¿de qué? Del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo no es lo que ahora se conoce en una corriente pentecostal. No es eso lo que nosotros vemos, que cada vez que cantamos, inmediatamente nos llenamos del Espíritu Santo hablando en lenguas. Eso no significa ser lleno del Espíritu Santo. Observen, no está diciendo eso la palabra, porque si leemos los contextos, dense cuenta que no está hablando de un Pentecostés. Ahorita lo vamos a ver. Por eso es necesario nosotros, hermanos, por eso hoy quise tener esto, dar un paso más agigantado más adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita llenarse del Espíritu Santo, pero no olvidando el principio bíblico que tiene, no dejando de observar Hechos 2:42. No olvidando lo que dice San Mateo
28, 19 al 20. Y mucho menos dejar al olvido lo que Cristo quiso realizar y a lo que Él vino. ¿Por qué propósito vino? No dejando de mirar a quién, finalmente a Jesús. Si se dan cuenta, dimos unos pasos sumamente avanzadísimos. Si vamos en San Mateo, en el ministerio de Jesús, después en la ascensión de Jesús, pero antes de la ascensión pasamos por la misma iglesia, lo que vive, y después vamos a la práctica de la iglesia. Hermanos, estamos hablando de medio siglo. Por eso es que no alcanza el tiempo para explicar muchas veces lo que dice la Escritura. Pero lo que dice hoy aquí, preste atención, vamos a ver lo que dice, vamos a escudriñar según el contexto, y me voy a apoyar precisamente usando la versión 60 que tenemos. ¿Todos tienen 60? Algunos tienen las Américas, pero hoy voy a ocupar esto. Dice así, versículo 18, no os embriaguéis con vino. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Probablemente la iglesia estaba sumergida en una práctica de libertinaje, exactamente. En un libertinaje donde disfrutaban de las borracheras. Debemos recordar que en Éfeso se daban fiestas, se llevaban a cabo fiestas paganas, donde lamentablemente la misma iglesia a veces se veía involucrada en esas fiestas paganas. ¿Y cuáles eran esas fiestas paganas? Cuando se hacía una fiesta patronal de aquel tiempo, a un dios, a una deidad, finalmente si era ese dios llamado Baco, era el dios de la borrachera, celebraban bastantes, había un desenfreno total, y lamentablemente la iglesia se veía involucrada en esos eventos. Pero también determinaban que el vino lo que hacía es causar en ellos alegría. Hermanos, ya no es necesario el vino para alegrarnos. Para nosotros como creyentes ya no es necesario el vino. ¿Para qué? Para causar alegría o provocar un desenfreno entre nosotros, como hablando una libertad de alegría, una libertad de felicidad. No, hermanos. ¿Por qué dice el apóstol Pablo aquí? Más sed llenos del Espíritu Santo. Eso significa que nosotros sí podemos llenarnos, sí. Nosotros está a nuestro alcance. Llenarnos del Espíritu Santo, sí, está a nuestro alcance. ¿Y cómo? La pregunta es, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Observemos el antetexto. Y vamos a ir rápidamente porque ya tengo muy poco tiempo, pero vamos a ir rápidamente al antetexto. Capítulo 5, versículo 1. ¿Cómo puede uno ser lleno del Espíritu Santo? Miren nada más, primera figura, primera cualidad, dice, siendo imitadores ¿de quién? Ahí está el punto. No se trata de hablar en lenguas, ¿se da cuenta? Ahí hubiera dicho, busquen el don, ¿verdad? No, dice, sed imitadores ¿de quién? De Cristo, de Dios, como hijos ¿qué? Amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Eso significa que como iglesia hemos sido adoptados como hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos el imperativo de ¿qué? Ser imitadores. ¿De quién estábamos hablando esos tiempos? Ser imitadores de Jesús, ¿verdad? Él es nuestro maestro a seguir. Sigamos sus pisadas. Sed imitadores de Dios, entonces, como hijos amados. ¿Cómo? ¿Cómo debemos ser imitadores entonces de Dios? Andad en amor. ¿Cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo? Andando en amor. Oigan bien, un amor no divorciado de la verdad. ¿Cómo podemos nosotros relacionar esto sin salirnos de control, sin que salga de control, sin salirnos no irnos al extremo? Si ustedes recuerdan Hechos capítulo 2, versículo 42, ¿cuáles son las características? Dice primero, número 1, permanecer en la doctrina de los apóstoles. Significa la verdad, ¿se dan cuenta?
pero esa verdad manifiesta el amor. Ahora, ¿cómo se refleja esa verdad y ese amor? En la comunión. Y en la comunión también se manifiesta en el partimiento del pan. ¿Se dan cuenta? Ya se ve ahí la evidencia de la práctica. Hechos 2:42. Ahora, pero aquí dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se ofreció como ofrenda agradable a su Padre. Y eso significa obediencia. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se puede llenar del Espíritu Santo? Imitando primero ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo imitamos a Dios? Andando en amor. ¿Eso qué indica? Obediencia. Si usted no obedece la palabra de Dios, usted no está lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermanos? Si usted no obedece la palabra de Dios, usted no está llenándose del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vemos? Hay ejemplos, muchos ejemplos en Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro y Juan estaban encarcelados, dice que de pronto ellos hablaban, y en este caso Pedro dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, varones galileos. ¿Se da cuenta que Pedro no está hablando en lenguas? Pedro está diciendo, varones galileos, varones israelitas. Vosotros crucificasteis a Cristo. ¿Cómo? Pedro en su predicación estaba señalando, puntualizando que ellos habían sido asesinos de Cristo. Sí. ¿Pedro se estaba acobardando? No. Pedro estaba siendo obediente ¿a quién? A Jesús, que le dijo, predica el Evangelio. Pedro estaba siendo obediente a la palabra. Pedro estaba amando a Dios por sobre todas las cosas, porque él mismo dijo, varones, es lícito obedecer a Dios o a los hombres. ¿A quién estaba siendo Pedro entonces obediente? A Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Llénese en su palabra. Instrúyase en su palabra. Deleítese en su palabra. Obedezca su palabra. Y así nos volvemos imitadores de Dios. Y si somos imitadores de Dios, estamos siendo llenados del Espíritu Santo. ¿Se cuenta? No es lo que decían antes, o no es lo que se decía en un contexto, o no es lo que muchas veces se creía en una corriente, creyendo que más cantas, más te llenas. No, eso ya van a ser los efectos que va a producir la palabra en tu corazón. Eso va a ser los efectos que va a hacer la palabra en tu corazón. Tú vas a cantar de un Dios verdadero, tú vas a predicar de un Dios verdadero, tú vas a deleitarte en los signos de un Dios verdadero, un Dios de la Biblia, no un Dios imaginario, no un Dios romántico. Observen más todavía. Ahí sigue diciendo, versículo 3. Pero fornicación. ¿Qué significa fornicación? En el griego, porneia. Lo que se conoce como pornografía. Pero porneia o pornografía o fornicación y toda inmundicia, eso habla de suciedad, o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a quienes. A los santos. Oiga bien, hermanos. Aquí ya Pablo está dando una identidad a la iglesia. Esta iglesia finalmente es una congregación santa. Y como congregación santa, ni siquiera la fornicación, la inmundicia, avaricia, se nombra aún entre quién. ¿Cómo se va a nombrar esto entre nosotros, como dice iglesia?
Según lo que dice es que no haya ninguna inmoralidad sexual en la iglesia. Hermanos, lamentablemente a nuestros tiempos, la iglesia, hermanos, por no vivir el evangelio o no estar viviendo en el evangelio, está cayendo en estos detalles muy terribles. Ha habido casos donde los mismos pastores tienen una lucha terrible con la pornografía. Donde líderes de iglesia tienen una lucha con la pornografía. La misma iglesia tiene una lucha con la pornografía. Y es más, no solamente eso, sino que no solamente tiene la lucha, sino está cediendo a ello. Dice la inmoralidad sexual, la impureza. Ahora resulta que la iglesia, por el contexto en el cual vive, a lo bueno le llama malo también. Y a lo malo le llama bueno. Se está dejando guiar por lo que se dice en el mundo. Se aprobó una ley tal, la iglesia no dice amén, pero con su práctica y su conformidad dice, estamos de acuerdo. En esa semana también me llegó un video donde un pastor dice, si tu hijo y tu hija se cometieron un error, donde tu hija sale embarazada, no la deseches de tu casa, es tu hija, tiéndele la mano, recíbela. Pues que obviamente muchas cosas suenan muy bien, ¿sí o no? Mucha gente está sufriendo y dice, ¿qué más quieres? Que tu hija se vaya, se aleje o esté contigo. Suena muy bonito, pero sí es cierto. Por un lado sí es cierto, pero entonces se está siendo muy amoroso, pero se está olvidando de la verdad. ¿Se da cuenta? La iglesia no ha tenido la suficiente capacidad de discernir. ¿Por qué? Por falta de escudriñar la escritura, por falta también de entender y de poner todo su interés en el consejo completo de Dios. Por eso es que hoy quise atreverme a avanzar más. ¿Por qué? Porque necesitamos también, hermanos, como iglesia, defendernos los unos con los otros. Usted también tiene la capacidad, mi hermano, de cuidar de su hermano que tiene a su lado. No solamente el pastor. Usted tiene la capacidad de cuidar de su hermano que está a su lado. Orientarlo, dirigirlo, cuidarlo, ver por él. Y también tiene la responsabilidad de obedecer usted la voz del Señor para que también se cumpla lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Pablo a Timoteo, para que también tú, predicando a muchos, a ti mismo salvarás y a los que te oigan. Eso no solamente son a los incrédulos, sino la misma iglesia que te escucha. ¿Se da cuenta? Aún ni se nombra entre nosotros. Ahora, no significa ahí que no se deba mencionar estas cualidades, sino que, fíjense, hermanos, que está diciendo Pablo que no se mencione entre nosotros. ¿Qué ha habido en las iglesias tristemente? Fulano de tal ya cayó con perengana. Ya se está mencionando ¿dónde? Y no solamente adentro. Resulta que la localidad ya lo sabe. El pueblo ya lo sabe. ¿Por qué creen que el pueblo, la localidad donde mucha gente no quiere creer en el evangelio que muchas veces usted predica? Una, puede ser por el mal ejemplo que usted y yo hemos hecho, como también la falta de interés y responsabilidad y de cuidado que nosotros debemos tener en la misma iglesia. Versículo
Dice, tales pecados, dice, no tienen entonces lugar en el pueblo de Dios, ¿verdad? No deben tener. Lamentablemente, los hay, hermanos. Los hay. Versículo 4. Ni palabras deshonestas. ¿Qué quiere decir eso? Cuentos obscenos. Palabras deshonestas, cuentos obscenos. Es lo que dice la NTV. Cuentos obscenos. También dice la NTV las conversaciones necias. Y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Se dan cuenta qué significa esto? Debemos vivir el Evangelio. Viviendo el Evangelio, nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. Vivir el Evangelio no solamente en la iglesia, porque es lo que ha pasado, hermanos. En un contexto pentecostal, las reuniones que se hacen en las iglesias, primero suenan muy maravillosas, suenan muy bonitos, cantamos y alabamos a Dios, o se canta y cantan y alaban a Dios. Se derrama lo que se conoce en la corriente pentecostés, el Espíritu de Dios, pero nada más en la iglesia. Pero en la casa se sigue comportando la persona como si nunca fuera cristiana. En el trabajo se sigue comportando como si nunca fuera cristiano. ¿Eso qué significa, hermanos? La falta de vivir el Evangelio. La necesidad de predicar en los púlpitos el Evangelio. La necesidad de predicar la palabra todo el tiempo, el Evangelio, mirando a Cristo, descansando en Cristo, teniendo a Cristo como mediador. Si pecamos, Él es nuestro mediador. Si nosotros necesitamos de Él es nuestro intercesor. Si necesitamos algo, Él es nuestro proveedor. Es Cristo. Pero si en los púlpitos ya no se predica a Cristo, decía un hermano de Argentina, dice, si nos damos cuenta en las iglesias católicas, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está al centro de las iglesias católicas? ¿Qué tienen en el centro de sus iglesias, de sus templos? ¿Qué tienen las iglesias católicas? ¿Qué tienen al centro? Virgen María. La Virgen María. ¿Y qué más tienen? La mesa de los sacramentos. ¿Sí o no? ¿Y dónde está el púlpito? Las iglesias carismáticas, ¿qué tienen en el centro? No, tienen primero una batería. ¿Qué tienen las iglesias carismáticas al centro? El espectáculo, luces. ¿Qué debe tener la iglesia en el centro? Los púlpitos. Y los púlpitos hechos para predicar a Cristo. Para que la iglesia se llene del Espíritu Santo, escuchando la voluntad revelada en su palabra, y la iglesia escuche la voluntad de Dios. Ah, hermano, pero va a decir usted, pero yo no hago eso, hermano. Yo estoy exento de los primeros versículos. Vamos a ver más adelante. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. Ah, ya pasa a traer a los idólatras, ¡Pum! ¿Qué es idólatra? ¿Cómo se compone la palabra idólatra? Idolatraya. ¿Qué quiere decir ido? Cosa creada. Cosa creada. O algo. Ido. ¿Y la traya? ¿O la trea? ¿La tría? ¿Cómo qué quiere decir eso? Culto. Culto a algo creado o culto a algo, a alguna cosa. No solamente algo específicamente como un santo, una imagen, una reliquia. Puede ser, es más, hermanos, la idolatría puede ser usted creando sus propios dioses en su corazón. Pueden ser sus hijos, puede ser su familia, puede ser su casa, puede ser su trabajo, puede ser su carrera, puede ser la misma iglesia a la que usted asiste.
haciendo de la iglesia o el lugar como un ídolo, como también nosotros como pastores podemos hacer del púlpito un ídolo para el protagonismo. ¿Se dan cuenta? Somos forjadores de ídolos. La iglesia, por eso Pablo está hablando aquí, y la idolatría también. No dice, no, ninguno de estos fornicarios, inmundos, ávaros, que es idolatría. Fíjense nada más cómo está sintetizando estas características. Esto es idolatría, fornicación, avaricia, inmundicia, es catalogado como idolatría. Por eso que cuando ustedes lean la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel era idólatra, va siguiendo también la inmoralidad sexual. Adorar a su propio cuerpo, adorar a un cuerpo ajeno, desear un cuerpo ajeno, deleitarse en un cuerpo ajeno. ¿Ok? Entonces idolatría tiene herencia, no tiene herencia, ninguna de estas cosas que la iglesia llegase a realizar. Tenga presente esto. Nada de lo que la iglesia llega a participar siendo no prudente a esto, no tomando en cuenta la perspicacia y la sabiduría que Dios le ha dado, dice aquí tajantemente Pablo el apóstol, toda persona que hace esto, sin tomar en cuenta primero la imitación a Dios, no tiene parte del reino de los cielos. No tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. ¿De quién hemos estado hablando todos estos domingos? ¿De quién? De Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí los hijos de desobediencia son los incrédulos. Son los que no creen en Jesucristo, hermanos. Que pertenecen a una iglesia, pero no creen en Jesucristo. Estos son los que contaminan la iglesia. Lo vimos la vez pasada. Estos son los que se han vuelto mercenarios en la iglesia, se han convertido lobos rapaces en la iglesia, y esos han hecho divisiones en la iglesia, no teniendo una claridad de la revelación de Dios. Por lo tanto, como no tienen el entendimiento de la claridad revelada, de la revelación especial, que es la palabra de Dios, cada quien tiene un concepto de Jesús a su manera. Tristemente esto es así, hermanos. Nadie os engañe con palabras vanas. Significa entonces que la iglesia es engañada con palabrerías. Porque estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que nunca han sido no han creído. Recuerden que Jesús había hecho un llamado a 12 apóstoles y él mismo especifica, y uno de ellos es diablo. Y ese, conocido como diablo, se le conocía en la escritura como el hijo de perdición. ¿Y ese hijo de perdición se cumplió en la escritura? Sí. Es más, Jesucristo dijo, más valía no haber nacido. ¿Por qué? Porque la ira de Dios sería sobre, y va a ser sobre él, y es sobre él. A todos los incrédulos. No seáis pues partícipes con ellos. Recuerden, ¿con quién está hablando Pablo? Pablo está hablando de aquellos que están fuera de la iglesia o están dentro de la iglesia y cometen esas fechorías. Están adentro. Ahora, no quiere decir, aquí Pablo está diciendo, no participes con ellos. ¿A qué se refiere? Es que es necesaria la intervención de la disciplina en la iglesia con estos individuos. ¿Por coraje? ¿Con ira? ¿Con el sentimiento de destrucción? No, porque eso Dios no nos ha dado esa capacidad. Nos ha dado la capacidad Dios de manifestar disciplina en su amor. ¿Para qué? Considerando a nosotros mismos. ¿Pero para qué? Dice la escritura. Para que quizá Dios de él tenga. Y si Dios tiene de él misericordia, se va a ver. ¿De acuerdo? Si no, va a salir de nosotros, como dice el apóstol, ¿qué? Juan.
salieron de nosotros, pero está hablando del cuerpo de Cristo, salieron de la iglesia universal, pero no son de la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí no dice que no seas participante con ellos, no significa que los olvides, no, pero sí que les manifiestes que no estuviste de acuerdo y no cooperas con ello. Lamentablemente hoy en día ha habido líderes que ha llegado, lamentablemente han tenido que independizar o hacer una forma de forma apartada los eventos pecaminosos que hace la iglesia o comete la iglesia, pero si la persona o el hermano o la hermana es pudiente o es algún elemento importante en la iglesia, lo que se hace es tapar su mal, lamentablemente, y la iglesia no puedes quitarle esa idea de sus ojos. ¿Por qué? Porque los ojos vieron. No solamente sus ojos vieron, sino ellos mismos escucharon. Y mucha gente prefiere callar, dice, pues digamos allá él y Dios. No, hermanos, aquí Pablo está diciendo que no debemos compartir lo mismo en esa tendencia pecaminosa, de esa índole. No podemos permitir eso, hermanos. ¿Se dan cuenta que al principio digo en amor? Porque la disciplina es en amor. No un amor divorciado de la verdad que solape el pecado. ¿Se dan cuenta? La disciplina en la iglesia va a ser en el amor de Dios. ¿Para qué? Para el beneficio de la misma iglesia, no divorciando la verdad. Porque hay muchos que divorciando la verdad del amor, caen en solapamiento de pecado. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, no erais luz. Pablo está diciendo lo que eras antes, hermano. Ya no eres luz, ya no eres tinieblas, ahora eres luz. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esto te va a ayudar a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está sucediendo con las iglesias carismáticas? Están cayendo en un engaño. Las que están solapando su pecado. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Ahí está. ¿Es todo qué? El fruto del Espíritu es toda bondad. ¿Se dan cuenta? No debemos apartarnos de la bondad de Dios, y la bondad de Dios nos manifiesta a nosotros ser bondadosos con nuestros hermanos mismos, pero hacer justicia en la verdad. Esa cualidad debe tener el creyente, el fruto del Espíritu. Ahora, fruto del Espíritu no es lo mismo que el don del Espíritu, ¿eh? Aclaremos. No es lo mismo. El fruto del Espíritu es lo que se recibe como el carácter mismo de Dios en nuestra vida, que va madurando totalmente. No es que madure primero el amor y luego va a madurar la fidelidad. No. Todo va a ir madurando en un todo. ¿Cuándo han visto que una naranja va a madurar primero va a madurar primero el jugo, luego la cáscara? ¿Lo han visto? Bueno, tantas cosas que ahora se hace acelerando la madurez en estos frutos. Así se quiere ir en contra de lo que es la ética de Dios, ¿verdad? La estética, perdón, de Dios. Dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo comprobando lo que es agradable al Señor? Versículo 10. La NTV dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. Entonces, si nosotros tenemos un deseo de averiguar lo que agrada a Dios, ¿no estaremos interesados en ser llenos del Espíritu de Dios? ¿Eh? O sea que tenemos una responsabilidad, hermanos, de averiguar lo que agrada a Dios. Y si ve que su hermano lleva una tendencia pecaminosa, y si usted le dice, pues allá él, eso no agrada a Dios. Allá él y Dios. ¿Cómo? Se está olvidando de su hermano. Llámele la atención en el amor de Dios
háblele, haga que él mismo recapacite y vea su mal. Quizás de él Dios tenga misericordia. Si ya le habló, hable con otro hermano, diga, mire, hablemos con él. ¿No entiende? Pues llámalo y pues pónganlo en la iglesia, y la iglesia entonces ya llevará a cabo esta disciplina. Y si no entiende, finalmente entonces podemos comprobar que la persona no ha sido un creyente, no ha sido un hijo de Dios. Es un infiltrado, creyendo él que es un hijo de Dios. La misma palabra dice, tenlo por qué, por publicano. ¿Qué es un publicano? Un traidor. Eso es lo que dice la Biblia. Tenlo por traidor del reino de Dios. Pero ya pasó por ¿cuántas facetas? Por 3 facetas. ¿Esto agrada a Dios, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué se debe hacer esto? Porque esta es la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Para el bien de la iglesia, sí o no? ¿Para que la iglesia sea una imitadora de Dios, sí o no? ¿Para que la iglesia viva la luz de Cristo, sí o no? Exacto. Versículo 11. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¿Cuáles son esas obras infructuosas? No participes de las obras inútiles de maldad y la oscuridad. Al contrario, ¿qué dice? Esas malas obras en la iglesia, ¿de qué deben hacer la iglesia con esas malas obras? Reprenderlas. ¿Eso significa qué? Sácalas a la luz. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué necesitamos sacar esas malas obras a la luz? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Para que la iglesia mantenga su identidad y su integridad en Dios. ¿Se dan cuenta? Para que la misma iglesia no participe de las tinieblas. ¿Quiénes? Los discípulos de Jesús. La iglesia misma. No solamente seguidores o asistentes, sino seguidores aprendices que ven por el bienestar del pueblo, de la misma iglesia, del mismo cuerpo. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso, ¿sí o no, hermanos? Y más cuando es usted le involucra, ¿sí o no? Cuando es usted quien está involucrado en esos hechos vergonzosos, ¿sí o no? Ni siquiera quiere que se mencione más. Pues tenga cuidado de usted mismo, de lo que predica, y ayude a su hermano también a tener cuidado. Esto hará posible que usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo, hermanos. ¿Tiene que ver entonces con cantar mucho? No. ¿Tiene esto que ver con pedir el don del Espíritu Santo? Porque tampoco es pedir el don, ¿eh? ¿Tiene que ver esto con pedir el don de hablar en lenguas? No. Tiene que ver con la permaneciendo en la doctrina de los apóstoles. Tiene que ver con permaneciendo en la comunión. Tiene que ver permaneciendo en la Santa Cena. Tiene que ver en la permanencia en la oración. ¿Para qué? Para rogarle a Dios, ayúdame, Señor, lléname de tu Espíritu Santo porque tengo una lucha. ¿Sí o no? Para que le recuerde la palabra en momento de la oración. ¿Se dan cuenta por qué no debemos olvidar Hechos 2:42? ¿Por qué no debemos olvidar San Mateo 28, 19 al 20? ¿Cuál es la encomienda que tiene el discípulo? ¿Se dan cuenta por qué? Pero sigue diciendo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Juan? El que dice que anda en luz
debe andar como Jesús anduvo. Si dicen, yo ando como Cristo, yo soy cristiano, debe andar entonces en la luz. Pero también si alguien dice, yo no he pecado, dice la Escritura que a Dios hacemos mentiroso. Entonces, ¿qué significa ahora, hermanos? Que siendo iglesia, ya no nos deleitamos en el pecado, sino que vivimos en una lucha. Todo el tiempo. Es más, sueña usted. Tiene luchas en sus sueños. Tiene lucha desde que despierta. Empieza con aquella agonía. Y esto es lo que tengo que hacer esta semana. Empieza usted con luchas. Con afanes de la vida. Y más si llegan a la puerta las malas noticias. Si por el WhatsApp llegan las malas noticias, también la afligen. Que se enteró que fulano tiene un problema. Que su hermano tiene una necesidad. Que sucede que están, en cualquier aprieto. Mientras tanto, ¿usted qué hace? Si usted toma en cuenta lo que dice la Escritura, usted se va a llenar del Espíritu Santo. Y esa llenura le va a ayudar a salir adelante y a tener una fortaleza. Y a salir victorioso en cualquier combate. En este mundo, con el reino de las tinieblas y también contra su propio cuerpo. Contra su propio pensamiento, contra su propio corazón. Contra sus propias decisiones. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Alguien está durmiendo? Despierta a tu hermano. Si ves que está durmiendo, mira, dale de verdad, muévelo. No te duermas, mi hermano. ¿Por qué? No está hablando de un adormecimiento físico. ¿Pero qué creen? También esto es parte de lo que Satanás utiliza para que usted se desconecte de este momento de adorar a Dios. No vamos a hacer lo que otros dicen, darle un pellizco santo, no se trata de eso tampoco. Y tampoco un codazo, no, eso nada, no. Háblale del amor y de mi hermano, mira, aquí estamos adorando a Dios, escuchando la palabra, así que... dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo te dará la luz. ¿Cuándo te va a dar la luz Cristo? Oigan bien, la luz tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo te va a dar la luz Cristo? Cuando tú sigas haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. Dios siempre te va a estar alumbrando todo el tiempo. Tú serás luz en medio de las naciones. ¿Acaso lo dijo Jesucristo? Vosotros sois luz. No solamente luz porque ya creo, no, luz porque sigues haciendo la voluntad de tu Señor. Sigues haciendo la voluntad de Dios. 15. Entonces sí, ahí ya viene a concluir casi con este pasaje diciendo, mira pues con diligencia, así que tengan cuidado de cómo viven, sean cuidadosos, estén alertas, miren, siempre vigilantes. Dice que no como necios, ese es el contraste. El necio no tiene interés. El que siga a Cristo sí tiene interés, y anda con diligencia, anda perseverando, busca por todos los medios hacer la voluntad de Dios. El necio no, pero el sabio sí. Oigan bien el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué quiere decir el tiempo ahí? ¿Qué quiere decir ahí el tiempo? Tiene que decir que cada momento que tú vivas o tengas la oportunidad de vivir, siempre manifiestes hacer la voluntad del Señor. Tengas la oportunidad de vivir en esta vida, en tu trabajo manifiesta la voluntad del Señor. En tu casa manifiesta la voluntad del Señor. En tu recámara con tu esposo o tu esposa manifiesta la voluntad del Señor. En la calle manifiesta la voluntad del Señor.
Cualquier oportunidad que tengas, manifiesta la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad? Hemos visto, predica el Evangelio, vive haciendo la voluntad, obedece al Señor, ama, predica, bendice, manifiesta la verdad. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con los imperativos y los indicativos de su palabra. Así que aproveche el tiempo. Dice un hermano de Colombia, en unos artículos que me mandan por internet, deberíamos ocuparnos siempre de hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces no se puede porque tenemos un sinnúmero de actividades por realizar. Pero dice, yo he venido analizando mi vida y he ayudado a analizar la vida de mis hijos que tienen que estudiar. Sí les he manifestado que sí es necesaria una diversión, pero tengan presente que dentro de la diversión, de lo que ellos hacen, siempre manifiesten hacer la voluntad de Dios. Eso hará que ellos sean refrenados. ¿Para qué? Para no pecar. Dice, yo ya veo por la mía, pero también enseño a mis hijos a qué. A ver, ellos identifiquen sus males. ¿En todo momento usted debe hacer ver la voluntad de Dios, hermanos? Sí. Aprovechando bien todo el tiempo porque los días son malos. Hermano, ¿vivimos en días buenos? ¿Son agradables los días que vivimos? O sea, en este mundo, hablando de este mundo. En el contexto del mundo. No en el contexto con Dios. En el contexto, veamos la panorámica. En el contexto de este mundo, es agradable ver cómo la gente se está perdiendo, cómo la gente está en contra de Dios, cómo la gente va arruinando su propia vida. No. Hasta han escuchado decir, cuidemos nuestro mundo, recojamos la basura para darle un mejor futuro a nuestros hijos, una herencia a nuestros hijos. La gente está preocupada en eso. En que un mundo sea restaurado. Y que ellos quieren invertir en eso para que el mundo tenga más tiempo. Pero los días son malos. Eso nada lo cambia, siguen siendo malos. Pero en el contexto cristiano, en el contexto de estar con Dios, es diferente, hermanos, porque dijo Jesucristo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido a este mundo. Los días son malos, pero tú como creyente podrás vivir firme. ¿Por qué? Lo que leímos, porque ni las puertas del infierno podrán mantenerse de pie con la iglesia. Eso es lo que dijo Cristo. Ni las puertas del Hades se mantendrán de pie ante la iglesia. La iglesia tiene el poder de Dios. Le ha sido conferido el poder de Dios. ¿Para qué? Para traspasar fortalezas. Y el Evangelio se siga predicando y proclamando. Y sigue diciendo ahí, por tanto, no seáis insensatos. Vuelve a ser insensatos ahora. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Se dan cuenta? ¿La voluntad de Dios? ¿Qué dice el versículo anterior? ¿La voluntad de Dios? ¿Todo tiene que ver con la voluntad? La voluntad de Dios, la escritura, la palabra, los mandatos. ¿Sí o no tiene que ver? Ahora, ¿qué sigue diciendo? No se embriagues de vino entonces. No pierdas el tiempo con aquello que deleita tu cuerpo. Llénate haciendo la voluntad de Dios. Esto es llenarte en el Espíritu. Oigan bien, ¿y cuáles son los efectos de esto? Los efectos son los siguientes. Más que nada, la manifestación de esto. Dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos. Nuestro diálogo, nuestra conversación, ¿cómo va a ser? Con salmos. No va a haber lugar para el diablo en esos momentos, ¿no? Salmos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que entonces viviendo conforme a la voluntad de Dios, nos seguimos llenando del Espíritu Santo. Creo que no teníamos presente qué era llenarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahora vemos que es importante llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo?
Aquí dice que cantando. Claro que sí. Pero primero es hacer la voluntad de Dios. Y después, haciendo lo demás. Primero, poniendo nuestra mirada, identificando el pecado en nosotros. Y si hemos pecado, pedirle perdón a Dios. ¿Quién es nuestro mediador? Jesucristo. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Pero no sigamos pecando, dice el apóstol Juan, pero no sigamos pecando, porque si seguimos pecando, entonces hacemos manifestación de ¿qué? El Señor no está en nosotros. ¿Se dan cuenta? Identifique su pecado, es lo que debemos hacer. Identifique en qué estoy pecando, con qué estoy pecando delante de Dios. Identifique su pecado primero. Idolatría, avaricia, fornicación, inmundicia, insensatez, necedad, pereza. ¿Se dan cuenta? ¿Ya identifica su pecado cuál es? ¿Con palabras deshonestas? Asuntos que tengan que ver con su corazón, que no está dando la gloria a Dios, finalmente está poniendo por los suelos el nombre de Jesús, haciendo que otros blasfemen por lo que usted es, ¿cómo es? ¿Se dan cuenta? Identifique primero su pecado. Una vez que ya lo identificó, dígale al Señor, ayúdame, perdóname primero, te confieso mi pecado, me arrepiento, arrepiéntese de corazón, y una vez que lo identificó, ya no lo vuelva a hacer. Y dígale al Señor, quiero hacer tu voluntad, ayúdame a cambiar. Y la forma en que usted va a cambiar es a la luz de la Escritura. Esto es un magnífico espejo. No dejando finalmente, de hacer la voluntad de Dios. Permaneciendo ¿dónde? En la doctrina de los apóstoles. En la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Mis hermanos, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo entonces? ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Haciendo la voluntad de Dios.